Buen día, queridos estudiantes. En la asignatura de Ecología Humana y Ambiental de la Fundación Técnica de Colombia, vamos a ver hoy los principios universales. Para iniciar con este tema, tenemos que preguntarnos primero qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas y principios de aceptación universal jurídicamente reconocidos y garantizados que aseguran a todo ser humano su dignidad y que las personas tienen frente del Estado y sus instituciones para impedir que ésta interfiera, limite o viole el ejercicio de sus derechos. Hay unas características propias de los derechos humanos. Una inicialmente es que son universales, que son indivisibles, interdependientes, que quiere decir que hace relación de dependencia recíproca por ambas partes entre dos o más personas o cosas. Son integrales y complementarios. Su ejercicio no es absoluto. Irrenunciables, inalienables. Inalienables es que no se puede vender o ceder de manera legal. Intransferibles, no plebiscitables, es decir, no se pueden consultar al pueblo. Inviolables, son exigibles y están protegidos internacionalmente. Desde un contexto histórico, podríamos decir que en la parte jurídica todos los derechos humanos vienen desde hace más o menos nada más 2 siglos. En la religión siempre se consideró la persona dueño o titular de una dignidad inviolable. No existe una diferencia entre no matarás o todo individuo tiene derecho a la vida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3 dice que nadie será privado arbitrariamente de la vida. Así se reconoce como la dignidad humana un derecho. Las declaraciones estadounidenses y francesas elevaron el respeto de la dignidad humana a nivel de derecho nacional, constituyéndose así en sustento de todas las constituciones nacionales de los siglos XIX y XX. La Carta de las Naciones Unidas primero y la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ambas fueron nacidas en una barbarie fascista que alzaron el derecho internacional público a lo que se transformó en derecho internacional de los derechos humanos. Pero el derecho universal de los derechos humanos es algo que derecho internacional todo a su vez es de carácter universal. El derecho universal de los derechos humanos es el contexto más importante de la historia de la humanidad. Es el único universal y es invocado por creyentes y no creyentes de todas las religiones y de los que no tienen ninguna. El único que se reconoce como inspiración divina. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el texto más importante de la historia de la humanidad. Es el texto universal y es invocado por creyentes y no creyentes. Posteriormente, en 1948, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos dio pasos grandes con una infinidad de tratados, otras declaraciones, códigos de principios, reglas mínimas, protocolos adicionales, comités, comisiones, subcomisiones, relatores, grupos de trabajo, incluso tribunales tanto a nivel internacional como regional, siendo Europa Occidental la que ha elaborado el mejor sistema, seguido de América y mucho más de África, mientras que Europa Oriental y Asia carecían de sistemas propios. El derecho internacional de derechos humanos son los tratados o convenciones, protocolos, pactos, convenios, estatutos, entre otros, son acuerdos celebrados entre estados en los que se establecen los derechos y obligaciones que asumen y constituyen la fuente más evidente del derecho internacional de los derechos humanitarios. Así, un tratado de derechos humanos reconoce fronteras, no protege las economías más allá de lo pactado, respeta a los diplomáticos y cónsules, también reprime el narcotráfico, tramita exhortos, regula tradiciones y reconoce estudios y 1000 materias diferentes. Incorpora también como sujetos de derecho al ser humano siendo activos y pasivos. ¿Qué son esos activos y pasivos? Los activos son aquellos que son víctimas del incumplimiento del Estado de respetar sus derechos,
que pueden recurrir a los órganos internacionales gubernamentales a presentar sus quejas teniendo en cuenta estos roles, asumir la defensa de las víctimas incluso a nivel internacional y contribuir al respeto, promoción y progreso del derecho internacional de los derechos humanos. Así, en caso contrario, los pasivos son los seres humanos que violan estos derechos humanos, especialmente los protegidos o que incurren en conductas consideradas como crímenes contra el derecho internacional, por lo que pueden ser juzgados y sancionados por los escasos tribunales internacionales existentes. También están los conflictos armados sin carácter internacional, que también son considerados como pasivos. De este modo pasamos a los principios universales de los derechos humanos. Un principio que vamos a ver acá es el principio de la interdependencia. Este principio habla de que los derechos humanos forman un todo indivisible, un sistema armónico que tutela la dignidad de todo hombre y mujer. ¿Sí? El principio de la propersona. El principio de la propersona es cuando se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, o inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. En virtud de este principio, siempre se debe elegir la norma jurídica internacional o el de orden interno que sea más favorable a los intereses de la persona y que ampare más ampliamente los derechos humanos. Pasamos ahora al principio de la progresividad. Aquí habla donde los derechos humanos están contenidos en variables según la coyuntura histórica, y esto implica una ampliación permanente y mayor reconocimiento. A medida que la cultura evoluciona, tanto el concepto de derechos humanos como el contenido de los mismos también evolucionan para dar una mayor protección al respeto de la dignidad humana. Es decir, en el principio de la progresividad lo que se busca es que se amplíe la norma y se tenga en cuenta todo lo que haya salido desde su contenido más antiguo, con el fin de que se busque el beneficio del ser humano. Está el principio de la indisponibilidad. En él, la inherencia de los derechos humanos a la condición de persona implica que los mismos están fuera del comercio y la disponibilidad personales, es decir, no estamos a la venta, no podemos vender las personas, no puede existir la trata de personas, y si queremos hacer algo no estamos obligados a hacerlo. Cada quien es libre de hacer lo que quiere, pero siempre respetando el principio de indisponibilidad de la otra persona. Está el principio también de irrevocabilidad. Una vez reconocidos o garantizados, los derechos humanos no pueden ser revocados, es decir, yo no puedo quitarle el derecho humano a otra persona, nadie lo puede quitar, ni lo puede quitar el Estado, nadie. Está el principio de respeto a la dignidad inherente a la persona humana. En él se ve el respeto a la autonomía individual, incluida la libertad de las tomas propias de las decisiones y la independencia de las personas. También está el principio de la buena fe. Al igual que todas las obligaciones, las del derecho internacional de los derechos humanos deben cumplirse de buena fe, lo que obliga a incluir que sus preceptos tienen mayor valor que los de las leyes internas de los estados. En su artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, dispone el principio de la buena fe, expresando que lo pactado lo obliga. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Además, la Convención sobre los derechos de los tratados agrega que, respecto a la relación entre el derecho interno de un Estado y la obligación de observación de tratado, que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado en su artículo 27. Ante la Carta de las Naciones Unidas también se había proclamado que uno de sus principios, el número 2, en el que los miembros de la organización, al fin de asegurarse de los derechos y beneficios inherentes a sus condiciones tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de comunidad en la Carta en su principio 2, parte 2. Este principio tiene una expresión más correcta en los instrumentos de los derechos humanos.
Pasamos ahora al principio de la interpretación pro homini. La norma general de interpretación de los tratados consagra en la Convención de Viena, conforme al principio de la buena fe, es aquella conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos, y teniendo en cuenta su objeto y fin, su preámbulo y sus anexos, la práctica de los estados, los textos preliminares usados en la discusión y redacción, es absolutamente válido respecto al derecho internacional de los derechos humanos. Así, también podemos decir que es una interpretación sistemática inspirada en el principio de interés de la protección de la persona, contraria al interés del Estado. Se trata de interpretar un tratado antiguo que deberá también considerarse lo que dispongan los más recientes, que normalmente constituyen un avance respecto del otro. Así, la progresividad del derecho de los derechos humanos se ha ido imponiendo a través de grandes principios que mutuamente se nutren, especialmente el principio pro homini, con los principios de progresividad, evolutividad, no regresividad en la protección de los derechos humanos, como otros. También podemos ver que la interpretación progresiva está expresamente contemplada en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 29, donde dice que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de permitir que alguno de los estados o partes, grupos o personas pueden suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención. No se puede limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad. Se excluyen todos los derechos y garantías que son inherentes al ser humano. Se excluye o se limita el efecto que pueden producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pasamos al principio del universalismo. En él, los derechos humanos le corresponden a todos los hombres y mujeres por igual, o por el hecho de ser personas. En la Conferencia Mundial de Viena, en 1993, se declaró que el carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el sistema político y jurídico y moral de los derechos universales, de los derechos humanos, expresa que la existencia misma de las Naciones Unidas, en su tercer propósito, dice que el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, cooperación internacional, promoverá así el respeto universal de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de estos. En el principal texto dice de la humanidad, de la historia humana, se dice que todos los miembros de una familia humana, cualquier sea su religión o nacionalidad o cultura, así hayan dictadores, así hayan otro tipo de creencias, se sostiene que se trata de un texto de inspiración cristiana y que por lo tanto no los obliga y que va a perder su carácter universal. De este modo, todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos para los estados. Tienen el deber, sean cuales fueran sus sistemas políticos y económicos o culturales, de promover y proteger todos esos derechos y libertades fundamentales. Pasamos ahora al principio de la no discriminación. El Estado debe dar un tratamiento igualitario a todas las personas que viven bajo su jurisdicción sin discriminación. ¿Esto qué implica? Un lado, la obligación positiva de tratar de manera diferente situaciones que son diferentes de por sí, y la obligación negativa, que vendría la obligación de no discriminar a ningún ciudadano por ningún motivo arbitrario y no fundado en la ley. Pasamos al principio de la democracia en su artículo 29.2, en el que se dispone que en el ejercicio de sus relaciones y de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas
por la ley con el único fin de asegurarse el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral de orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Pasamos ahora al principio de la responsabilidad estatal. En él vemos que la posibilidad de que las personas puedan denunciar al Estado y será un órgano internacional al que una petición de un individuo sancionará al Estado infractor con sanciones políticas y eventualmente recomendando medidas de reparación, algo jamás imaginado hace 70 años. Las únicas causas de una acción que provoque esos efectos es una violación de estos derechos humanos que incluso puede ser niña, pues para estos efectos nos exige la gravedad. Algunas formas de sanciones de la Organización de las Naciones Unidas son la nominación de un relator especial para un país, una inspección de un relator temático, un procedimiento ante algún comité de tratados. Si el Estado ha aceptado esa posibilidad, un informe a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se podrá hacer a través de una sentencia de la Corte Interamericana y otros. Pasamos ahora al principio de la responsabilidad individual. Anteriormente lo veíamos como la responsabilidad del Estado. Ahora pasa desde que luego la responsabilidad del Estado es siempre consecuencia de actos de personas humanas, ya sean jefes de Estados o altas autoridades. Desde Nuremberg se estableció como un principio de derecho internacional la responsabilidad individual por determinados crímenes de especial gravedad. Terminada la Guerra Fría, se crearon tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia, Ruanda y finalmente el Tribunal Penal Permanente. La idea de un tribunal internacional ya estaba presentada por Eugenio René Cassi, quien en su primer borrador de Declaración Universal propuso la existencia de una corte que juzgue la responsabilidad por los crímenes contra los derechos humanos, tanto de los estados como de sus funcionarios. El principio de la inderogabilidad. Los estados no pueden disminuir por normas internas la protección y el reconocimiento de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanitarios no es una construcción teórica destinada a regir ignorando la realidad de los conflictos políticos o sociales, especialmente cuando el derecho internacional de los derechos humanitarios deja sometido a las reglas del derecho y de la no arbitrariedad las situaciones que rodean a criterios claramente fijados que pueden producir una sociedad y allí un orden público de especial gravedad, que autorizan suspender, no derogar el ejercicio de algunos derechos. En estas situaciones se pueden suspender algunos derechos bajo los principios de la inderogabilidad, de los más esenciales: temporalidad, excepcionalidad, gravedad, notificación formal interna e internacional, causas previstas por ley, ultima ratio, no discriminación. Se trata de aún durante el estado de excepción no se termina el estado de derecho, sino que se impone un justo estado de derecho de la excepcionabilidad. Aquí les comparto también las referencias para que consulten los documentos de base. Y para finalizar, se va a dejar una actividad en la plataforma del Q10 de realizar un informe con sus propias palabras de lo que se entendió de un artículo que les voy a compartir de la complejidad del principio de Prohoming. Se deberá subir a la plataforma esta actividad en formato Word. Dejo las especificaciones en la plataforma. Quiero que lo hagan con sus palabras, no estoy exigiendo un contenido extenso, pero quiero que me hagan un resumen de al menos 2 párrafos grandes donde me expliquen qué entendieron o a qué conclusiones llegan con ese documento. Cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp al número que ya les dejo indicado. Muchas gracias, quedo atenta a sus comentarios.